la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia. Yo soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto. Va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia. El futuro gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, se consolida como posible jefe de gabinete. Se crearía una secretaría, la de Desarrollo Estratégico, y ahí entra Gustavo Vélez, amigo de Alberto Fernández. De a poquito parece que van a ir desapareciendo los billetes con animales. Me gustaría que en los billetes estén los próceres y los grandes hombres y mujeres de la Argentina. Lo que no pondría es una ballena. Yo lamento mucho que Evita haya desaparecido de los billetes. Recorriendo esta etapa y que el próximo gobierno arranque lo mejor posible. ¿Hay coordinación con el equipo entrante? ¿Están trabajando juntos? No todavía, pero nosotros estamos a disposición. La transición empezó con los dos presidentes, pero bueno, por algún motivo que desconozco, no siguió. La orden que nos dio el presidente fue cada uno organizar su ministerio como para traspasar esta experiencia. Si no se da, dejaremos los papeles arriba de la mesa. Aquí queda claro que por todos los medios me pusieron en una encerrona para que culpe a la señora Cristina Fernández y a su gobierno. Muchas gracias, Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político. Estamos extendiendo el plazo mínimo de locación de 2 años a 3 años. Los contratos de alquiler se actualicen por un índice oficial. Atar parte del aumento de los alquileres a los sueldos de los trabajadores. Estamos estableciendo la obligación del locador de registrar impositivamente el contrato de locación. Este protocolo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. A grandes rasgos, para que tengan una idea, lo que hace es ampliar las causales del aborto no punible. El secretario de Salud no puede pasar por encima de un debate de 6 meses en el Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional. Pinedo después le agradece al presidente Macri, lo arroba, que ordenó anular el nuevo protocolo para la interrupción legal del embarazo. La renuncia de Adolfo Rubinstein. Por medio de la presente me dijo usted a fin de presentarle formalmente mi renuncia indeclinable al cargo de secretario de Gobierno de Salud. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo laboratorio electoral a través de la pantalla de Canal 9. Un gusto encontrarnos con ustedes, como siempre, en una semana en la que esto que veíamos recién, lo que sucedió respecto de la polémica por el aborto y de la polémica por la publicación de una decisión, según Macri, se cortó solo el secretario de Salud, generó un ruido interno dentro del partido de gobierno que termina con la salida de un ministro a muy poco de que Macri deje el poder. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con el plan que se viene, los primeros 100 días, podemos decir, de Alberto Fernández, el plan verano, de todo eso vamos a estar hablando esta noche en este programa. Hola, Pala, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, apenas transcurrió la elección, Nuria, dijimos, la diferencia que se había achicado de 16 a 8 puntos cambiaba la relación y modificaba lo que iban a ser las internas. En el nuevo oficialismo y en la nueva oposición vamos a estar hablando de eso. Muy bien, y vamos a estar como siempre con nuestros compañeros Diego Corbalán y Brenda Struminger. Diego, arrancamos contigo. ¿Qué tenemos para esta noche? Nuria, buenas noches. Bueno, vamos a dedicarnos, nos vamos a zambullir digitalmente como hacemos habitualmente y vamos a analizar 2 aspectos del diálogo en las redes sociales con respecto a Alberto Fernández. El primero de ellos, las figuras de más influencia en todo lo que se viene hablando con respecto al presidente electo, y por otro lado también vamos a estar hablando de los que pueden llegar a ser ministros, colaboradores, figuras cercanas a Alberto Fernández, que estuvieron diciendo las redes esta semana sobre ellos. Muy bien, mientras tanto saludo también a Brenda Struminger. Brenda, ¿qué tenemos para hoy? Buenas noches. Buenas noches, Nuria, y nuevamente vamos a ir con una noticia falsa en relación a lo que se está viviendo en Bolivia, pero esta vez con un protagonista argentino, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Muy bien, en un ratito vamos a estar ampliando estos temas. Mientras tanto, voy a presentar a quienes nos están acompañando esta noche. Gracias por venir, a todos primero. Y voy presentando a Eduardo D'Alessio, consultor de D'Alessio Airol. Gracias por haber venido. José Ignacio de Mendiguren, diputado por el Frente de Todos. Y la dama de la mesa, bueno, además de...
Somos dos. Somos dos. Marina Sánchez Herrero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. Gracias, Marina, por haber venido gracias también. a ustedes. A ver, arrancamos con esta semanita que decíamos, en principio, todo listo parece para el traspaso, una transición en la que el diálogo estaba mucho más fluido cuando recién se da el triunfo de Alberto Fernández que ahora, ¿no? Sí, y acá tenemos, Nuria, a un integrante de la transición. Le podemos preguntar en vivo qué pasó de ese equipo que parecía que iba a trabajar en conjunto con el gobierno y ahora las cosas parecen detenidas. Yo creo que, a ver, la posibilidad, todavía no nos hemos juntado. Sí tenemos la agenda, ¿no?, de las cosas que tenemos que charlar con el actual gobierno y creo que lo vamos a hacer en los próximos tiempos. ¿Pero se calmó el dólar y se calmó la transición? No, a ver, lamentablemente nos hubiese gustado, porque hasta ahora creo que la esperanza de la gente a que haya un cambio haga que hoy haya una estabilidad aparente. Al dólar lo paramos a fuerza de prohibir, un cepo que prohibió su compra. Pero cuando uno mira los índices, cayó el nivel de actividad, sigue aumentando la inflación, sigue el desempleo en crecimiento, no paró de caer ningún índice. Y las cosas que se calmaron fue porque la pasaron para después el tema de tarifas, todo eso fue pasado para adelante. La situación sigue siendo muy grave, y el tema de la deuda, que por supuesto, es una de las primeras cosas que se tienen que resolver. Fíjense lo que ha dejado de vencimiento para el primer trimestre del año que viene este gobierno. ¿Pero el diálogo se cortó? No, yo creo que nosotros hablamos permanentemente. Bueno, yo en el Congreso tengo diálogo permanente con todos el bloque oficialista. Empezó el diálogo con el presidente. Lo que sí, los equipos que yo voy a integrar, que lo mío es con industria, igual yo con el ministro de la producción por temas legislativos hablo permanentemente. Los que no nos juntamos, es cierto, a decir esto hasta aquí es lo que queda y esto como nosotros lo vamos a seguir. Eso todavía no se hizo. ¿Cómo cree que está percibiendo la gente esta situación y cuánto bien y cuánto mal hace? A ver, por un lado arrancado con una transición que parecía inédita en Argentina y que de repente por cuestiones que tienen que ver con posturas sobre la política exterior se frenó. A ver, yo creo que lo primero que apareció es una enorme distensión después de las elecciones. Había toda una visión apocalíptica y resulta que explotó por Chile y por Bolivia y acá una tranquilidad inusitada. Creo que el resultado de las elecciones fue casi mágico en el sentido de un triunfo claro, pero también una oposición equilibrada. Digamos, fue casi la mejor de todas las posibilidades. Y esa enorme distensión, entonces, hizo que bajaran las aguas. Ahora, cuando uno va un poquito más atrás, la brecha está gozando de muy buena salud. Cada vez mejor la brecha. O sea, esta división de los argentinos no se ha separado, no se ha diluido, sino que más bien exacerbado. Y cuando uno me pregunta qué va a pasar a futuro, según a quien haya votado, parece que estuvieran hablando de dos países distintos. Bueno, ahí es un poco la teoría Marcos Peña, que la grieta viene de abajo hacia arriba. ¿Puede ser así? Yo no estoy de acuerdo. No. Yo creo que se ha ido... ¿O se retroalimentan entre...? Se ha ido retroalimentando de arriba para abajo. O sea, yo creo que la grieta pareció funcional en algún momento y la historia dirá si lo fue o no. Pero al día de hoy, conciliar esto, ¿saben qué? ¿Dónde no hay grieta? ¿Dónde están todos los argentinos de acuerdo? Que el problema número uno es la inflación. Ahí no hay grieta. No, porque todo el mundo cuando va al supermercado paga lo mismo. Hay grieta en el bolsillo, pero a ver, paga lo mismo. También es cierto que hubo una reacción muy importante. El gobierno no abandonaba la grieta nunca, la confrontación nunca. Le pasó después de las PASO al presidente. Salió y retó a la gente porque no lo había votado, estaba enojado, nos mandó a dormir y parece que eso lo aprendió. Toda la expectativa que había negativa es si él hubiera repetido esa actitud. Se ve que, bueno, alguien lo ha asesorado, sí, una habrá tomado una semana Marcos Peña. Pero es cierto después que el discurso del PRO fue para el lado duro y las figuras pasaron a ser Pichetto, Patricia Bullrich, el propio Macri con un discurso muy duro, ¿no? O sea, llegó a la utilización de esa grieta también. Sí, pero claro, pero después que nunca la habían abandonado. Después de la elección, el discurso de Macri no fue reconoció el triunfo, fue de calma.
El terror de todo lo que teníamos era que si lo mismo que había hecho en Las PASO salía a negarlo, a enojarse con la gente porque no había votado y menos amenazándola, ahora van a ver lo que le va a pasar por no haberme comprendido, esta transición hubiera sido mucho peor. Hay que reconocer que en eso el gobierno cambió la actitud. Todas las instituciones están atravesadas por la grieta. ¿Qué pasa en la justicia, por ejemplo? Bueno, la grieta es social, o sea, es desde una mirada de la sociedad respecto de los distintos actores del sistema. Así que obviamente hay una mirada dividida también sobre lo que es el sistema de justicia, de acuerdo, en algunos casos un punto de vista ideológico y después de acuerdo en otros casos de cómo funciona la justicia y qué es lo que debiera ser y para dónde debería salir. No obstante, hay una mirada común del sistema que tiene que ver con que hoy se tiene una mirada de desconfianza, se tiene una mirada de con un disvalor, digamos, porque sienten que el sistema judicial no le devuelve a la sociedad lo que la sociedad necesita. Y el sistema judicial lo que tiende es a pacificar. Claro. O sea, es un pacificador. Claro. Es decir, nosotros tenemos conflictos entre los ciudadanos, nosotros ciudadanos respecto con las instituciones, etcétera, y buscamos ese tercero imparcial que lo resuelva. Cuando la sociedad entiende que ese sistema no le está funcionando, no le está respondiendo, porque o no puede acceder a la justicia, o bien cuando accede tiene plazos realmente que son desmedidos o no razonables, como hablamos nosotros, bueno, naturalmente se genera una mirada de muchísima desconfianza y descreimiento. ¿Y se puede regenerar eso? ¿Tarda mucho tiempo en regenerarse la confianza? Digo, como en la vida misma. ¿Cómo se trabaja para regenerar la confianza, para reconstruir? Yo creo que, de acuerdo, el problema que mayormente tiene la sociedad respecto de la justicia es el tema de la mora. Es decir, ir ante la justicia y que se tarden 8, 9, 10 años para que la resuelva, eso hace que ni siquiera la persona sea la misma que fue a plantear el conflicto. Y además porque el ciudadano, para nosotros los justiciables, no tiene inmediatez con el sistema. Muchas veces trata exclusivamente con el abogado o alguna vez en el proceso accede a un juzgado para ser escuchado. Desde ese lugar el sistema impera la solución. Yo creo que la solución tiene una doble vía. Primero, repensar la territorialidad del sistema de justicia, es decir, dónde están ubicados los juzgados y las cámaras, porque nosotros tenemos una extensión territorial terrible y eso hace que muchos ciudadanos no accedan porque tienen 400 kilómetros, 500 kilómetros para acceder, digamos. El abogado también para recorrer, eso desde el punto de vista del trabajo. Y después, la digitalización total de la justicia federal, que se ha ido en nivel de avance. De hecho, los procesos que han sido digitalizados disminuyeron de 6 años a 1 año una tramitación, que es un plazo profundamente razonable. Pero repensar la territorialidad, que tiene que ver con el acceso, que es lo más importante que hay que solucionar, sin pensar con la digitalización y la conectividad de la República Argentina, va a hacer que sea muy difícil solucionarlo. Sí, es interesante lo que dice Marina, porque si lo llevamos al plano político, la justicia no está vista como un tercero, ¿no? Acá lo que se está viendo es, desde el kirchnerismo se ve a los jueces como parte de lo que se llama ahora el lawfare, de un ataque para presuntamente atacar a sus dirigentes políticos, e incluso se vio cierta celeridad que está reclamando la sociedad a nivel general, como si uno pudiera dividir la justicia a nivel general y la justicia a nivel político. ¿Qué esperan? ¿Hay transición en la magistratura, digamos, y ya conversan de lo que puede llegar a ocurrir después del 10 de diciembre? Bueno, el Consejo va a cambiar a sus actores. Obviamente tenés uno que es representante del Poder Ejecutivo, o sea que ya de por sí va a cambiar y van a cambiar algunos de los estamentos integrantes de los estamentos políticos. Por ejemplo, la senadora Inés Brizuela Doria asume como intendenta de La Rioja. Desde ese lugar van a cambiar las miradas. Desde el punto de vista del concepto sobre lo que se concibe el sistema de justicia, bueno, me parece que se irán teniendo algunas visiones distintas e iremos trabajando en ese sentido, de acuerdo a la visión que tenga cada uno. Yo represento a los abogados. Nosotros tenemos una visión apolítica del sistema de justicia, a diferencia de los estamentos políticos. Y nosotros creemos que la mirada que se le tiene que dar a lo que es el mejoramiento del sistema de justicia tiene que ser con la mirada del abogado, que de ninguna manera va en detrimento de la mirada de los otros
estamentos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mirada mucho más universal sobre qué es lo que falla y qué es lo que está bien en la justicia, porque tampoco está todo mal. A ver, en el mes de julio del año pasado yo recorrí el país completo, todas las provincias de la República Argentina, porque mi cargo lo votan los abogados de todo el país. Y ahí tuve claro dos diagnósticos contrapuestos. Un diagnóstico que tenía que ver claramente con cientos de personas, estoy hablando de magistrados, empleados, funcionarios y abogados, que trabajan muchísimo por tener un gran sistema de justicia y muchas veces con muy poco. Y este diagnóstico, digamos, opuesto, que tiene que ver con esta falta de accesibilidad y rapidez del ciudadano para poder solucionar sus conflictos ante ella. Esa mirada que nosotros tenemos, que por cierto tenemos la parte más incómoda del sistema, creo que es la que tiene que imperar en el Consejo para avanzar en esto que es la resolución de ese problema. A ver, después vamos a volver al tema de la justicia y los cambios, porque la verdad es que en algún punto ha habido cambios en el último tiempo y se ha trabajado mucho. Lo que pasa es que es tanto lo que hay que hacer en materia judicial. Pero te quería preguntar, Eduardo, veíamos hace un ratito toda la polémica que se generó alrededor de la salida de Rubinstein, que no hizo más que dejar al descubierto una interna dentro del propio partido de gobierno a pocos días de la salida de Macri. Sí, cuando todo el mundo hablaba de que iban a quedar todos juntos, se contaban los 119 diputados que van a tener en la Cámara a partir del 10 de diciembre, la polémica con Rubinstein no hizo más que reavivar las internas en el gobierno y preguntarse, y se empezaron a preguntar algunas consultoras, y esto ocurrió ya después de la elección por esta brecha que decíamos que se había achicado 8 puntos y había hecho a crecer a Macri, ¿quién iba a ser el nuevo conductor de la oposición? Macri se autopostuló con la frase esa, hay gato para rato, dijo, claro, ¿no? Dijo, yo acá me quiero quedar. Sí, bueno, de hecho se lo dijo a su propio gabinete, ¿no? Se lo dijo a su no me propio... imaginé nunca, dijo la primera vez, no me imaginé nunca como jefe de la oposición. Sí. Por las dudas se los aviso. Sí, bueno, acá tenemos 3 estudios, el primero es de Raúl Aragón y Asociados, es en la Capital Federal, preguntando primero si Macri debe ser el líder de Juntos por el Cambio o de solo el PRO. El 42,5% lo ve como líder general de la oposición y el 30,7% como líder del PRO. Y también preguntaron lo que sería en el imaginario su rival interno, porque ya no tiene reelección en la ciudad, porque hizo una elección récord, que es el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. En este caso preguntaron si debe ser el jefe del PRO, el 41,8% dijo que sí y el 46,4% que no. Hubo también un estudio de, en este caso, a nivel nacional, de la consultora de Reyes Filadoro. Preguntaron directamente quién debe ser el líder de la oposición a los votantes en general, que es la fila que vemos arriba, y a los votantes de Juntos por el Cambio. El orden que salieron en los dos casos es el mismo. Primero Macri, a nivel general el 28% cree que debe ser el líder de la oposición. Segunda Vidal con el 16%. Y tercero Larreta con el 13%, y cuando se hace el recorte específicamente sobre los votantes de Juntos por el Cambio, la mitad cree que Macri debe ser el líder de la oposición. Y vamos a ver el último estudio, en este caso de la consultora Marketing y Estadística, labura más para temas de consumo general. Preguntaron sobre las imágenes de los referentes. Y acá vamos a ver que la imagen de Larreta, este es un estudio incluso a nivel nacional, le da mejor que a Macri, con un diferencial positivo de 13 puntos, porque Larreta tiene 40 de imagen positiva contra 27 de negativa, mientras que Macri, en el otro polo, tiene 37 de positiva contra 49 de negativa. Y lo que podría parecer una contradicción, que acá Larreta le va mejor que a Macri, quizá lo que esté mostrando que a nivel imagen, Larreta, ganador, tiene una mejor ponderación de la gente en ese sentido, pero cuando se pregunta por el liderazgo de la oposición, todavía hay un resabio de la elección y Macri, que es una figura nacional, por el momento parece contener la mayoría de las opiniones a favor respecto a quién debe ser el líder de la oposición. Cuando decimos imagen neta, para no confundirlo con la imagen neutra, la imagen neta que representa. Se resta la imagen positiva contra la imagen negativa. En el caso de Macri le da lo que se llama diferencial negativo, quiere decir que tenés más imagen negativa que positiva. En el caso de Larreta le da positivo. Diferencial positivo. Bueno, ¿puedo acotar sí, claro, algo? por supuesto. Eso es como hablar del resultado del partido de hoy. Antes de que se jugara el partido, todas las opiniones eran válidas. Sí. Una vez terminado, ya está el resultado. Claro. ¿Qué quiero decir con esto?
el líder de la oposición se va a saber cuando actúe como opositor. Claro. Hasta ahora no lo hemos visto actuar como opositor. Claro. Entonces, yo creo que a lo largo de las próximas semanas y meses, ahí se va a ir perfilando quién es creíble Ahora, como conductor de la oposición. ¿Quién se define como el conductor de la oposición? ¿Se define per se o es a quien dejan ocupar ese lugar? Obviamente la sociedad que le va a permitir. Postulantes hay muchos, los hemos visto. Claro. Y estos son una pequeña lista. Claro. Será la sociedad quien va a ir llevando y depositando su confianza en determinadas figuras. Puede ser Macri, pero puede ser que sea cualquier otro. Hablábamos hace un ratito de lo que puede llegar a ser el plan verano de Alberto Fernández, este plan para los primeros 100 días de gobierno. Todos, inclusive dentro del propio gobierno, saben que la luna de miel va a ser corta, ¿no? Cada vez es 100 más días, corta. Nuria, lo ¿Es achicaría, mucho 100? me parece que sí. ¿Decís cuántos le damos? Y lo que 60, por ejemplo, 50. Que ya estamos gobernando, es decir, como el oficialismo se retiró, aparece, hace actos, están todos preocupados por organizar el acto del 7, y esto funciona, parecería que ya no están gobernando. Entonces la gente, el plazo que uno le dan para poder acomodarse se va a cortar. Además, como los problemas son serios, porque la inflación, insisto, por la última devaluación, los impactos vienen ahora, tarda, viene el aumento. Claro. Y la gente ahora va a estar recibiendo ya este mes aumentos importantísimos y los otros los congelaron. Entonces, este gobierno ya se fue, dejó abajo de la alfombra los problemas y nosotros vamos a tener que rendir cuentas mucho antes de lo que sería lo normal. A ver, como siempre se dice en economía, es una semana corta. Así. Lo que ha trascendido hasta ahora de este plan es que Alberto Fernández planea, tal como en algún momento hasta lo dijo Labaña, inclusive, inyectar plata en el bolsillo de la gente, más allá de que esto pueda generar la duda de si esto aumenta la deuda interna o no. A ver, lo primero hay que saber que el plan que nosotros diagramamos a futuro está en 180 grados con el plan que se hizo hasta ahora, ¿no? Es decir, primer tema. El tema es cómo es la transición de uno hacia el otro. Nosotros creemos que es creciendo que uno arregla los problemas, no es que primero ajusta y después crece por añadidura. Y sin demanda no hay posibilidad, 80% del mercado interno, hay pérdida del poder adquisitivo, el salario todos los días. Esto es una piña seguro. Entonces esto hay que revertirlo. ¿Cómo se revierte? Y hay los lineamientos, pues el equipo sabrá las precisiones. Primero, recuperar poder adquisitivo del salario. Porque, insisto, de nada sirve tener más plata en el bolsillo si uno compra menos cosas. Poder adquisitivo lo que hay que recuperar. Y esto no se hace solamente con un aumento nominal. Nosotros ya vamos a atacar la tasa de interés. Cualquier trabajador hoy que tiene que utilizar la tarjeta de crédito, que hoy la utiliza hasta para comprar comida, y a fin de mes no la puede pagar y paga el mínimo, le estamos cobrando 150% de tasa. Y eso es un solo bolsillo. El trabajador tiene un solo bolsillo. ¿Cuánto sacó para pagar interés? Eso no justifica esa tasa nunca. Al bajar esa tasa, recupera poder adquisitivo. A ver, hacemos una lista. Bajar tasa de interés y poner plata, aumentar salarios. Es decir, no, aumentar salarios nominales va a estar, pero ahora vamos junto con que aumentar los salarios nominales. Pero esto que te estoy diciendo también es un aumento de poder adquisitivo. Si yo ¿sabés lo que significa? Lo que te saca un 100%, 50 de tasa en la tarjeta, eso se lo vamos a bajar. Cuando uno dice que las tarifas las vamos a atar al índice de variación salarial, también es recuperar poder adquisitivo del salario. Cuando uno dice que le va a devolver los remedios a los jubilados y no lo van a tener que pagar, es volver a darle poder adquisitivo. Es decir, que no es solamente el aumento nominal lo que recupera poder adquisitivo. Ahora, vamos al otro tema. Acá lo que es clave, este gobierno nos va a dejar una inflación de casi el 60%. Si uno no hace algo contra esto y sigue pensando en la inflación pasada, ya tenemos garantizado arriba del 40% para el próximo año. Entonces hay que hacer una medida clara que corte la inercia inflacionaria. Y ahí donde nosotros planteamos, pongámosles el nombre que queramos, porque no lo tiene, una concertación entre al que le estoy aumentando para que le rinda y con la gente cómo vamos a morigerar esos aumentos de precios por ese periodo.
Por supuesto que a las pymes, que son muy importantes en la producción para bajar la inflación, estamos ya hablando en cómo le bajamos la tasa. Tenemos un régimen especial para pymes, también un sistema tributario distinto para la pyme, es decir, bajarle... Esto sería un acuerdo de precios y salarios. Por un lado, ahora esa pyme a vos se te siente y me decís, ¿cómo querés que yo congele mi precio? Si yo tengo la tasa de interés infinito, es imposible. Entonces, como yo le llevo un plan y le digo, vos vas a tener menos tasa de interés, vas a tener acceso al crédito, además te vamos a hacer un plan especial. Esta deuda, esta mochila de deuda que acumulaste con la FIP, con todo, le vamos a dar un tratamiento. Ante todo eso, vos lo que le pedís es que haya un mantenimiento de los precios por ese periodo. Ahora, ¿hay que emitir? ¿Hay que prender la maquinita? Pero no es, a ver, emitir, vos sabés, este gobierno, yo te pregunto, dijo que no emitía, emitió, dijo que la tasa de interés, con la tasa de interés planchábamos la tasa de interés récord, devaluaciones récord, esa ortodoxia no es que fracasó, explotó. Entonces, una economía que no tiene aceite no podemos funcionar. El problema es que hay que emitir. Si la emisión es descontrolada, por supuesto que eso impacta decididamente en los precios y nos estaríamos mordiendo la cola. Acá lo que llevo a tener es un nivel de inflación, de emisión, que te permita aceitar todo este plan que yo te estoy describiendo. Acá no hay una medida salvadora. Este gobierno, por no tener plan, cada vez que devaluaba, ¿qué hacía? A los 2 minutos la inflación. Se consumía esa devaluación y estabas en el punto de partida, no habías mejorado nada, habiendo licuado salario. Por eso esa bruta pérdida del poder adquisitivo. De hecho, sale con un plan, ¿correcto? Y por supuesto, por otro lado, la negociación de la deuda, que es clave y para mí hay que hacerla lo antes posible, hay que terminar con ese tema. ¿Y qué plan le van a llevar a los gremialistas de Mendiguren para que no le pidan aumento de salario respecto al 60%, 50 y pico que va a terminar la inflación? Lo que vamos a tratar es este paquete de recuperación del poder adquisitivo del salario, porque en definitiva el gremialista lo que te pide, y con razón, es poder adquisitivo del salario. Acá cuando con nosotros nos pasa que discutimos valores nominales, te aumenta un 40% y la inflación fue el de 60%, en el año perdiste el 10%. A vos lo que te importa, insisto, poder adquisitivo del salario, no es salario nominal. ¿Esto es lo que más puede impactar positivamente en la gente? Señalar, coincidiendo con lo que decía, primero, el nivel de madurez que ha demostrado buena parte del sindicalismo argentino. Si uno mira en todo este periodo de transición, creo que tenemos que estar muy satisfechos con buena parte, siempre hay excepciones por todos lados, ¿no es cierto? Y que evidentemente se necesita un plan realmente creativo, La pyme es lo que mueve el empleo, mueve la producción y hay hasta cosas creativas. González Fraga hablaba hace ya 20 años de la experiencia de Italia del monotributo pyme, por ejemplo. Cierto nivel de pyme tenían un impuesto, acá deben tener 60, ¿no es cierto? Hay muchas cosas por hacer y si nos metemos en emisión versus inflación, inflación versus empleo, y en esta caja cerrada no va a haber solución. Creo que hay que mostrar una enorme creatividad. Y a donde apuntamos, perdón, que es lo más importante, porque hasta acá todo el mundo mira la deuda, ¿no? Y los economistas, la LEVAR, la LELIC, lo que nadie presenta al lado, cuál es el plan de crecimiento. Claro. Porque la deuda, con la foto actual de la Argentina actual, es impagable, está claro. Argentina exportando a $400 la tonelada e importando a 1.600. Una Argentina que exporte trigo, importe fideo, que importe cuero, importe zapatos, no hay deuda que pueda pagar la contraída. Entonces nosotros lo que le damos más prioridad es al plan de cómo Argentina le va a poner un segundo piso al campo, vamos a doblar las exportaciones. Esa es la discusión que hace falta. A ver, ahora voy a volver y vamos a seguir hablando de la deuda y cuáles son las formas posibles de la renegociación. Por un lado, con los organismos multilaterales de crédito y por otro, con los acreedores privados, ¿no? De quienes ya se está hablando, ya se está diciendo que va a haber una quita para ellos. Y de la justicia también, por supuesto. Diego, bueno, a ver, arrancamos con el primero de tus temas que tenía que ver con los más nombrados en torno a Alberto Fernández. Exactamente. El entorno, por un lado, de las figuras públicas y por el otro, las figuras que las enmarcamos dentro del entorno de Alberto Fernández. Concepto un poquito laxo porque hay figuras que no necesariamente son parte del riñón de lo que podríamos denominar este nuevo ismo que sería el albertismo. Vamos de izquierda a derecha, si les parece. En primer lugar, las figuras públicas que aparecieron más mencionadas en el perfil de Alberto Fernández.
La más importante, el alter ego del presidente electo, Mauricio Macri. 38% de las menciones. Quédense con este nombre y apellido y después les voy a dar una información muy interesante al respecto. Patti Smith, la artista norteamericana que estuvo reunida con Alberto Fernández en esta semana. Ayer, ¿no? Sí. Ayer estuvo, exactamente. Fue una reunión muy interesante, incluso en la que ella cantó y fue una... Ella muy agradable. Sí. Un símbolo, un ícono de lo que fue los finales de la década del 70, cuando surgía el punk. Y cuando ella después, con el paso de las décadas, se transformó en un verdadero ícono del progresismo a nivel internacional, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, 24% de las menciones. Y después aparece el hijo del presidente electo Stanislao, Omar Viviani, anticipando un poco lo que puede llegar a ser la relación del sindicalismo con el electo presidente, Patricia Bullrich y Néstor Roncaglia, que es justamente la ministra de Seguridad saliente, y el que es saliente también jefe de la policía, que dijo que se va. Con el cambio de gobierno no se queda al frente de la Policía Federal. Estas son las figuras. Ahora nos desplazamos de izquierda a derecha y fíjate este dato. El entorno de Alberto Fernández, presidente electo. Rafael Bielsa, la figura más mencionada en el diálogo con respecto a Alberto Fernández. 32%. Fue la presentación del libro El Lawfare, justamente recién lo comentaba Eduardo. Sí. Y me detengo en el apellido de Bielsa muy brevemente para decir esto, Nuria, y por ahí se puede plantear en la mesa. Bielsa, con su libro Lawfare, justamente plantea esta teoría surgida en la década del 70, que tiene que ver con una noción planteada en ese momento por activistas a nivel internacional que decían que precisamente había una guerra en contra de líderes defensores de los derechos humanos en el mundo, con participación de la justicia y con participación de los medios de comunicación. Bielsa retoma ese concepto, ya Cristina Fernández, si nos retrotraemos a algunos meses atrás, o al menos en este tiempo en el que no fue presidenta, fue un discurso que de tanto en tanto lo planteaba también justamente con las causas que van en su contra. Y una pregunta que yo me hago con respecto al tema de Rafael Bielsa, si de alguna manera Bielsa no será o no representará un poco lo que fue... ¿Se acuerdan de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe? Sí. Eran dos filósofos, bueno, Laclau falleció, ellos planteaban la idea del antagonismo político, que fue una teoría muy aceptada por el kirchnerismo en general y particularmente por Cristina Fernández. Bueno, de aquella doctrina de la confrontación política, hoy Bielsa, apenas vuelto al poder del kirchnerismo, plantea esto del lawfare. Veremos si específicamente es un tema que se plantea como doctrina del kirchnerismo. La idea de que hay complicidad judicial y de los medios contra el gobierno que asume. Bueno, cada vez que puede el kirchnerismo instala un poco este tema, ¿no? Ya hace rato, antes inclusive de lo de Bielsa. Sí, antes de lo de Bielsa, lo que resulta curioso es que esto vuelve a escena, ¿no? Bueno, y el resto de los nombres que tienen que ver con la posible conformación del gabinete de Alberto Fernández, que entró en el último tiempo, en los últimos días, nuevamente en un hermetismo total. Absoluto. Todos los nombres que circulaban, de repente no se habla de nadie más. No se habla. Bielsa no habla, por ejemplo, y sin embargo es la segunda figura más mencionada, tiene que ver con toda la expectativa que despierta, especialmente el gabinete económico. Ahora, vamos a este escenario. Esta es la mención más importante. ¿Qué hicimos antes? Como siempre decimos y aclaramos, o no lo hicimos, pero lo hacemos ahora. Antes hicimos un análisis de las redes sociales de acá, de la República Argentina. Le sacamos el filtro de Argentina, hacemos un rastrillaje a nivel global de las menciones de Alberto Fernández y miren cuál es la más importante. Alberto Fernández con Patti Smith en sus oficinas. ¿Se acuerdan que era una de las figuras que aparecía más mencionada antes? Sí. Bueno, pero fíjense el otro dato curioso. ¿Qué red social es? ¿La conocen? Reddit. Reddit. Es una red social que nació en el año 2005. Tiene alrededor de 350 millones de usuarios activos, según HotSuite. Te digo, es un universo muy parecido al de Twitter, en términos de cantidad, no el tipo de red social. Si miran la estética de la red, no tiene mucha dinámica, no tiene mucho atractivo. Es una red social que tiene mayormente presencia de hombres y jóvenes, en donde se comparte mucha información de actualidad. Es algo así como una red donde se da una situación, una especie de foro de opinión, pero con mucho diálogo sobre la actualidad. Fíjate qué interesante. Alberto Fernández, presidente argentino, en una red global, alcanza su mayor interés por su relación, por un encuentro con un artista a nivel internacional. Interesante para lo que significa el manejo de la imagen de un dirigente en un país y su vínculo con las redes sociales de todo el mundo. Sí, y la edad, ¿no? Lo que llama la atención. Una red de jóvenes. Esto también relativiza un poco la idea de que los jóvenes no se interesan por la política. Claro. Se interesan, pero a partir
de un concepto de redes sociales distinto al que hemos conocido hasta ahora en Twitter, en Facebook y en Instagram. Vuelvo en un ratito con vos, Diego. Dale. Mientras tanto me voy a ir a la mesa y me voy a quedar justamente para hablar sobre la justicia. Con esto que decía Diego, siempre y sobre todo en estos tiempos, se habla de cuánto hay que trabajar para eliminar esta idea de la connivencia de la justicia con los periodistas, la justicia con los empresarios, la justicia con el gobierno de turno. Digo, ¿cómo se trabaja desde adentro de la justicia para esto? Bueno, primero tenemos que tener en claro el concepto que los únicos que pueden garantizar su independencia es el propio Poder Judicial. No es la inexistencia de un elemento externo que quisiera tocarlo, sino la convicción profunda y el deber, por supuesto, de decir la independencia del Poder Judicial no se toca. Desde el punto de vista procesal, por supuesto, las partes tienen, los actores, tienen todas las herramientas para velar por la independencia y por la imparcialidad frente a ellos, y en lo que respecta al Consejo, obviamente, llegadas las denuncias, tratar el caso puntual, los hechos. No es que nosotros a partir de un hecho tratamos infinitos hechos, es el hecho que se nos denuncia, avanzar en la investigación y, por supuesto, si se concluye que hubo mal desempeño del juez, avanzar con la sanción o la destitución. Pero el único que puede garantizar su independencia es el Poder Judicial. Son ellos y no otros quienes deben garantizarlo. No depende del resto. Y si así no hiciere, son responsables. ¿La imagen de Comodoro Pi le ha hecho daño a la justicia? La justicia es mucho más que Comodoro Pi. La justicia en el país es muchísimo más. Si bien mediáticamente lo que mayormente trasciende tiene que ver con lo que sucede en Comodoro Pi por la magnitud de las causas que se tocan. No obstante, yo soy una convencida que la desconfianza o la mirada que no se tiene, que se tiene, de la justicia negativa, tiene que ver con esta cotidianeidad de la que yo estuve hablando y les mencioné anteriormente, que tiene que ver con la falta de respuesta. Pero bueno, obviamente, mediáticamente se habla más de Comodoro Pi que de lo que sucede en un juzgado de Catamarca. Pero la justicia, por supuesto, es muchísimo más en la República Argentina. Sí, hubo una señal muy fuerte, Nuria, en las últimas horas, y es respecto a quién podría ser el abogado del Estado, el procurador del Tesoro. El nombre más fuerte que volvió a sonar es el de Carlos Zanini. Dos datos, para que tengas en cuenta, en dos causas que interviene la Procuración del Tesoro. El blanqueo de capitales, si pueden intervenir o no los familiares. Hubo un planteo del procurador del actual gobierno sobre que Felipe Solá no podía hacer la presentación en contra de esa reglamentación porque había sido una ley votada en el Congreso. El argumento de Solá es que, si bien es cierto que se votó una ley en el Congreso, cuando se reglamentó se cambió su espíritu porque se permitió que pudieran blanquear los familiares. Eso lo va a tener que definir la Corte Suprema. Y el otro, un caso muy emblemático también para el actual presidente Mauricio Macri, y es el correo. Si Zanini es procurador, Zanini va a tener que decidir y definir en esas dos cuestiones. Bueno, habrá que sentarse y esperar, ¿no? Sacar lugares, ¿no? Para ver esa definición de Zanini. Me voy a ir con Brenda ahora. Brenda, hablamos de la fake news. Nos habías adelantado Gerardo Morales como protagonista. Exactamente, Nuria. Gerardo Morales fue el protagonista de un posteo que estuvo circulando en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, que lo mostraba reunido con un grupo de personas, entre los cuales, según esta información falsa, estaban los dirigentes de derecha de Bolivia, que se los asocia con el golpe contra Evo Morales. Esta es la foto, la estamos viendo, aparece en el medio el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, junto con Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Purmamarca, en Jujuy. Bueno, a su lado hay varios referentes y están señalados en este posteo con círculos rojos dos personas que dicen que son justamente Yanine Áñez, la presidenta interina de Bolivia, y Luis Camacho, que es uno de los referentes civiles, dirigentes civiles que participaron en el golpe de Bolivia. Bueno, en realidad esto es falso, no se trataba de estos dirigentes, sino de la esposa de Gerardo Morales y de un funcionario del gobierno de Estados Unidos relacionado con el comercio internacional, es decir, nada que ver con los dirigentes de derecha de Bolivia. En una información falsa, aunque la foto es verdadera,
resultó falsa la explicación que se le ponía en Facebook. Sí, en los chequeos en general que estuvimos haciendo mostraban imágenes falsas, tergiversadas. En este caso la imagen es verdadera, pero la explicación que se hace de esa foto y esas marcas rojas están diciendo algo que no es cierto, que es falso. Claro, lo que pasa es que se podía aparecer físicamente y aprovecharon la ola. Sí, algo? claro. Por un estudio que hicimos para la Asociación de Agencias de Publicidad, también con Sergio Berenstein, como este. Y hablamos de la credibilidad de los medios. Los medios tradicionales siguen siendo por lejos los más creíbles. Televisión, radios, diarios, vía pública. El último son las redes sociales. Por más que sea muy difundido y que se pueda llegar hasta la última ventanita. ¿La gente desconfía? Dice, totalmente. Cuando ve una cosa así. Menos confiable de todos los medios. Claro. Sí, y eso también se... La industria del troll hizo un daño tremendo, ¿no? Porque nada era creíble ya. Y cuando se encaraba un tema, te asesinaban, te mataban. Fue tan fuerte que perdió toda credibilidad. En Estados Unidos se calcula que el 52% de los escritos son humanos. Solo el 52%, el otro 48% no. Son máquinas. Brenda, para cerrar esto, me quedo con esto que decía de Mendiguna recién, ¿hay una industria del troll? Totalmente, que hay una industria de los trolls. Cada político no, pero bueno, hay muchos políticos que tienen sus equipos, sus granjas de trolls, sus equipos que se dedican a trabajar las redes sociales para crear opiniones que no son verdaderas o están basadas en noticias falsas o crear agresiones para silenciar a los dirigentes o a tuiteros, usuarios, digamos, del llano. Sí, Qué definitivamente hay una industria. Las granjas de trolls, dijo Brenda. Gracias, Brenda. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Enseguida venimos. Quédate, hay más laboratorio electoral. Interesante esta mesa. En un ratito vamos a seguir hablando de lo que se puede venir en la Argentina en los próximos tiempos. Seguimos en este laboratorio electoral. En el principio del programa, en el clip que habitualmente solemos armar con los hechos más importantes de la semana, veíamos una parte en la que se le realizaba una especie de despedida a Monzó allí en el Congreso, en la que Graciela Camaño le hablaba de una forma que terminó originando la emoción de Monzó, ¿no? Le dijo gracias por lo que hiciste y por lo que no hiciste, ¿no? Estuviste por ahí. Ahí estuvimos averiguando un reconocimiento a Monzó, que él lo sintió siempre más desde afuera que desde adentro del PRO. Hace 20 días Monzó lo fue a ver a Macri para advertirle que si no había cierta apertura, hay por lo menos 10 diputados de estos 119 que contamos en Juntos por el Cambio, no quieren seguir adentro de Juntos por el Cambio, pero quieren formar un cuarto bloque. Ahora, ¿cómo están divididos? El PRO, la UCR y la coalición cívica. Hay 10 diputados dentro del PRO, la mitad de extracción peronista, como Monzó, y la otra mitad que vienen de fuerzas provinciales, como va a ser, por ejemplo, Manuel Orrego, de San Juan, que fue candidato a gobernador, que se sentirían mucho más cómodos si tuvieran un cuarto bloque. ¿Qué le dijo Macri? No, se tienen que quedar adentro del PRO, el dueño del 40% soy yo. Esa es una tensión que se va a poner, te diría, rojo oscuro, y hay que seguirlo semana a semana. Monzó, lo que pasa es que ¿cuánto tiempo puede sostener el no? Digamos, después las cosas van sucediéndose de acuerdo a lo que marca la temperatura. ¿Cuál fue el ejemplo que le dio Monzó a Macri? Ocurrió algo parecido cuando arrancaste el gobierno en 2015. Cristina pedía que el jefe del bloque del Frente para la Victoria fuera Recalde. ¿Qué pasó? Cerca de entre 15 y 20 diputados formaron el bloque justicialista y terminaron siendo funcionales al gobierno de Cambiemos. ¿No podrá ocurrir algo parecido? Que entre 5 y 10 diputados que hoy forman parte de Juntos por el Cambio terminen pegando el portazo y achicando esa fuerza opositora. Y decías, despedida en el Congreso, y va a haber un acto en Florencio Varela donde también Monzó va a aprovechar para saludar, y yo creo para anticipar, va a empezar a caminar la provincia, y ¿quién te dice? Para 2021 no falta nada. Bueno, habrá que esperar. Vos dijiste jefe de bloque en aquel momento, Recalde, y se me viene rápidamente a la cabeza jefe de bloque Máximo hoy. ¿Cuál va a ser el rol de Máximo Kirchner en la Argentina que se viene?
Hace poquitos días Alberto Fernández dijo, ojalá Máximo fuera el próximo presidente de los argentinos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo los veo? Los años que tuvo Máximo en el Congreso fueron muy tranquilos. Siempre que lo he visto componiendo. Nunca lo he visto en una actitud de grieta. Al contrario, creo haber sido uno de los diputados más antigrieta, ¿no? Que hubo. Y ahora que haya tomado esta decisión de conducir el bloque, a mí me sorprendió también, ¿no? Porque es una tarea brava. Tenés que estar toda la sesión, tenés que coordinar. Pero bueno, me habla de que está decidido más a comprometerse en eso. Lo que hizo hasta ahora en el bloque fue construir. A mí lo que más me preocupa, sinceramente, esto de la grieta, que haya gente que, por lo visto, piensa que puede continuar la grieta. No hay solución con grieta, para mí no hay solución. Los problemas que vienen por delante son de una gravedad tal. Y yo tengo alguna esperanza, creo que te lo dije acá en el programa anterior, y la sigo manteniendo, que salvo Mauricio, voy a ser franco, que es para mí y Peña, el resto hay un montón de dirigentes que para mí son excelentes, dirigentes que no fomentaron grieta, ni que hablar Emilio Monzó, que para mí, a mí me emocionó, la verdad, lo que ha hecho y el trabajo, y se lo ha expresado, me emocionó realmente de su actitud. Vos teniéndolo Emilio ahí sabías que iba a haber acuerdos, sabías que iba a haber paz, en los peores momentos. Pero yo veo dirigentes como Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Ritondo, Santilli. Veo de este lado, del nuestro, dirigentes de la misma edad, que han tenido ya militancia juntos, cada uno en su partido, que se conocen, que tienen códigos también de confianzas mutuas, cada uno desde lo suyo, y que ante la gravedad del problema van a estar a la altura de las circunstancias. Yo ahora no creo salvo que Mauricio y Peña. Porque son los conductores de la grieta. ¿Y no rescata nada? Yo la verdad cuando rescaté la grieta no se enfrentó. Yo me enfrenté con Peña cada vez que venía. Nos trataba de tarado. Venía a la cosa y nos contaba que todo funcionaba bien. Y después tenía que seguir hablando. Mauricio venir y diciéndonos en el Congreso, lo peor ya pasó 20 veces, el crecimiento invisible y a los 3 meses le saltaban los mercados. Entonces, y hasta ahora, ¿qué hizo después la última vez la actuación cuando terminamos las PASO? Volvió a fomentar la grieta. Entonces, ¿creen que con eso se gana? Mi temor es que este 40%, que es legítimo que tenga, se use bien, se use para construir, se use como una oposición que esté a la altura de las circunstancias, porque lo que viene, cuidado con esta paz aparente, lo que viene es muy complicado. Por eso yo tengo confianza en ese grupo de opositores que tienen confianza con el oficialismo de que van a estar a la altura de las circunstancias. Eduardo, por un lado, digo, hay muchos nombres que circularon durante, podríamos decir, hasta hace 15 días atrás. Después entramos como en un compás de espera, ¿no? Y el hermetismo volvió y todo. No sé, acá tenemos, por un lado, al señor de Mendiguren, que lo teníamos en el Ministerio de la Producción hasta hace 10 días. Hoy no sabemos, ¿no? No, yo creo que está muy bien. A ver, lo que hace Alberto. Con esta situación de que los tiempos se van comiendo todo, la crisis, lo peor que puede hacer es anunciar un gabinete, porque ya estaría en funciones, pero eso ya no estaría genera desgastado. más incertidumbre hacia el afuera. Yo creo que no. Economía, por ejemplo. Yo creo que no. Todos sabemos por dónde está el tema. No va a haber grandes sorpresas. Pero no es lo mismo que esté Culfas, que esté Nielsen, que venga Martín Guzmán. Yo creo que no va a salir otro lugar, creo que van a estar en ese sector, pero que me parece importante es que estén trabajando en los problemas que hay que enfrentar. El nombre, una vez lo dijo Alberto, yo estaba presente, lo voy a dar el último día posible para darlo. Eso es como la formación del equipo, para que no entre desgastado hacia la figura del que se nombre. Pero sea cualquiera de los nombres que vos diste recién, los problemas son los mismos. Eso es el tema. Y las soluciones. Y no todos se están trabajando para 30 soluciones distintas, ya más o menos sabemos. Sí, lo que parece, Nuria, es que sí se estarían definiendo cierto tipo de roles. Por ejemplo, que el ministro de Economía va a estar muy abocado a la deuda, y de ahí los nombres de Nielsen, Martín Guzmán, que es un especialista en deuda. Discípulo de Stiglitz, ¿no? Sí, cercano también a Culfas y amigo de Matías Lamens. Un dato de color. Mira vos. Y después hay otros 3 ministerios que se los menciona a veces como los ministerios vinculados al pacto social, que es producción, donde además del señor suena Matías Culfas, el Ministerio de Trabajo, donde ya le confirmó Moroni a los sindicalistas que va a estar él, y el Ministerio de Desarrollo Social, sí, el primero confirmado,
dónde va a volver, porque trabajó con Alicia Kirchner, Daniel Arroyo. Pero hay una conciencia, ¿no?, de parte de Alberto, que es muy importante el tema de la deuda, que es el pasado. Pero tan importante como eso, es decir, cómo salimos, Claro. Cómo empezamos a generar más dólares. El problema de nuestra deuda es la falta de dólares. De ahí la importancia que va a tener el Ministerio de Producción. Por supuesto. Claro, que va respecto a lo que pasó ahora, que agricultura, quedó... él tiene una gran expectativa sobre el agro, no solamente sobre lo que hoy produce, sino sobre lo que se puede agregar sobre el área de minería, y mucho el área de turismo con precios relativos adecuados. Hay varias áreas que se le va a prestar mucha atención, porque nuestro problema es la falta de dólares. Y cuando yo tengo que ir a hablar con un acreedor, si yo voy con la foto actual de la Argentina, si me prestas un inconsciente, porque no tengo capacidad de repago. Lo que tengo que llevarle es con qué Argentina le voy a pagar. Ya seguimos, ya. Hacemos una tandita chiquitita y ya volvemos. Bueno, último bloque de laboratorio electoral. D'Alessio, nos había quedado algo pendiente. No, un ejemplo de lo que él decía. Sí. Se están exportando... Las exportaciones. Se está exportando de minería unos 4.000 millones de dólares. La cordillera es igual del otro lado. Chile, 40.000 millones de dólares. Mirá si hay potencial para crecer las exportaciones. Enorme. Ese es el desafío de Argentina, cómo se crece, no cómo se achica. Marina, en materia de justicia, ¿qué es lo primero a lo que hay que apuntar? Digo, este año lograron trabajar en el Consejo con diálogo, con debate. Sí, en el Consejo estaban representados todas las fuerzas políticas, si bien yo formo parte de los abogados, estaban las fuerzas políticas y se trabajó con muchísima armonía, se debatió, no coincidimos en todos, pero la grieta que existe para el afuera no sucedió, por lo menos en lo que fue nuestro trabajo cotidiano. Eso no sucedió. Me parece que hay un concepto común también respecto de la necesidad de cambiar los paradigmas de la justicia. Esto quiero decir, no solo el sistema, sino cuál es el perfil de juez que queremos, respecto de cómo tiene que funcionar la justicia, respecto de temas que antes eran, digamos, más tabúes, hoy se hablan sin ningún inconveniente, la mirada de género que la justicia tiene que tener. Pero si vos me decís prioritariamente qué es lo que se tiene que resolver, hay dos temas centrales, que es que todos los ciudadanos de la República Argentina tengan las mismas posibilidades de acceder ante un juez y, por supuesto, combatir el tema de la mora, que es lo que hace que los ciudadanos sientan que no tienen justicia, aún con todo un sistema trabajando para que exista. Los tiempos para lograr la justicia. Ignacio, bajan las tasas de interés, acuerdo de precios y salarios, poner plata en el bolsillo de la gente. Cuando Alberto Fernández sale a hablar del cambio de los billetes, que no le gusta la ballena, que recuperar a los próceres, ¿existe la posibilidad de volver a lo que vimos alguna vez de sacar ceros para generar esta idea de que... No está en estudio, no está en estudio, porque entre todos los temas que hay, ese por lo menos no lo vimos. No, lo que sí hay un tema, ataque a la inflación, porque esto está claro, y que creemos que se ataca, como dijimos recién, con un acuerdo. Bien, Edu, nos estamos yendo. Sí, hay que seguir día a día la conformación del gabinete y cómo va jugando la relación Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Bueno, veremos qué es lo que sucede, si vuelve a haber diálogo o no sé, el presidente de la Nación ayer ya hablaba, ¿no? Está como, se junta con los amigos, se queda jugando al bridge, va a ir al cine, dijo, la semana que viene. Vamos a ver qué pasa, ya se despidió de sus seguidores en redes. Gracias a Diego Corbalán y a Brenda Struminger, como siempre. Agradecemos el delicioso catering de Paulicerí, de Paulina Martínez, @Paulicerí, a Paula Balmayor, mi vestuarista, un beso grande. Como siempre, a todos ustedes que están del otro lado, gracias por acompañarnos, y a la pantalla de Canal 9 y a nuestros compañeros que nos reciben cada sábado. Que tengan una muy buena semana.